Entonces vamos a comenzar con eso. Vamos a iniciar directamente con la perspectiva de la libertad negativa y la libertad positiva, por lo cual vamos a revisar estas diapositivas que nos permitirán ir ilustrando lo que vimos. Comencemos con el tema de libertad política. ¿Qué entendíamos por libertad política? En la democracia. Derecho a voto. Derecho al voto, bueno, lo que se puede ver en la imagen. ¿Qué más? Sí tiene que ver con la democracia. La libertad de expresión que tenemos. La libertad de expresión, ya. Pero ¿qué era el término libertad política? Tal vez el término política nos ilustre el concepto. ¿Alguien se acuerda que era Justicia para todos. tiene Poder votar. justicia para todos, pero era algo más? ¿Perdón? ¿Alguien habló? Poder votar, tal vez. El poder O elegir a votar. nuestro gobernador. Sí, elegir a nuestro gobernador, pero ¿qué está detrás? ¿Por qué elegimos gobernador? ¿Por qué tenemos libertad? ¿Qué sé yo? ¿Por qué todo lo que han dicho ustedes? ¿Por qué? Ahí está la Por respuesta. el Estado. Organización de la sociedad. De nuevo, Keila, no lo escuché. Organización de la sociedad. Organización de la sociedad. Todo eso que ustedes han dicho, el voto, la libertad y todo eso, tiene que ver con organizar la sociedad. La política, la libertad política que estamos revisando como tema, tiene que ver directamente con la perspectiva de la organización de la sociedad. Estuvimos diciendo que el concepto de libertad es de suma importancia para entender cómo convive la gente, cómo nos relacionamos con los demás, cómo podemos guiar a las personas dentro de este criterio. Por eso es que la libertad política se relaciona con esto, cómo podemos hacer que la gente se guíe de mejor manera. Y había dos conceptos. Estos dos conceptos, antes de llegar a eso, porque nosotros ya hemos visto el video, lo vamos a subir acá. La libertad positiva y la libertad negativa. ¿Qué pudieron sacar de la libertad negativa? ¿Qué era? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendimos de libertad negativa? Es el impedimento de nuestra felicidad por terceros. ¿A qué se refiere con terceros? ¿Qué es eso? O sea, personas externas. Ya, bueno, depende de nuestra felicidad, nuestro encaminamiento de otros. ¿Ya? ¿Qué más pudieron entender? Límite del libre albedrío. Ya, la libertad de aquí, ese punto, con eso vamos a arrancar, los dos están relacionados, pero dentro de la consideración de la libertad negativa, la sociedad propugna de común acuerdo el propósito de que las personas sean libres. La consideración de la libertad natural, perdón, la libertad negativa en el concepto de libertad natural está relacionado en este término directamente con la autodeterminación. Y la pregunta que surge a partir de la idea de lo que es la libertad negativa es, ¿cuál sería el límite de la libertad? ¿Cuál creen ustedes que es el límite? Algo se dijo en el video y ustedes pudieron sacar estas ideas de que la felicidad, el criterio de la libertad en cuanto a negativo depende del otro, el criterio del límite, de limitar el libre albedrío, de algunas de estas consideraciones. ¿Cuál sería el límite de la libertad? ¿Cuáles son los límites de la libertad? Según este criterio de libertad negativa. ¿Dónde se limita esta autodeterminación de elegir? Tal vez en el libertinaje. No, el libertinaje es hacer lo que yo quiera sin consecuencias. ¿Dónde se limita el criterio de la libertad negativa? ¿Dónde está el límite de la autodeterminación de poder elegir? Cuando nos roban el voto. No, cuando nos roban el voto, no va por ese sentido. Aquí ya la libertad está
especificándose. Del video, ¿qué pudieron sacar? Algo más que se haya entendido entonces. Por ahí pueden lo direccionar. De que existe una violencia arbitraria. O sea, es arbitrariamente que ponen hasta cuál es el límite y eso. Ya, pero ahí en ese criterio de la violencia arbitraria, lo que me acaba de decir, ¿cuál sería el límite? ¿Cuál sería el límite para mi actuar? Yo actúo conforme a lo que creo, dice la libertad negativa. Pero, ¿qué me limita? ¿Qué me pone freno? Como ustedes ven en la imagen, ¿qué le frena a la persona bajo esta perspectiva? Las reglas. Ya, desde esta perspectiva no son las reglas, ¿sí? Leyes. Las reglas, las leyes las vamos a relacionar como sinónimos, en este caso no. Para la libertad negativa, ¿qué era? Tal vez no quedó del todo claro esta consideración. ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Qué me limita a mí en el actuar? Yo actúo, hago algo, ¿qué me limita? La conciencia. Ya, pero la conciencia de mí mismo o la conciencia de el otro. ¿No se les ocurre? La limitación o el límite de la libertad es el otro. En este criterio se llama principio de daño. El principio de daño manifiesta y expresa que una persona es libre de hacer lo que desee siempre y cuando no cause daño a nadie. Repito, el principio de daño. Cualquier persona puede hacer lo que quiera siempre y cuando no cause daño a nadie. No puedo irme entonces en contra de nadie. Esa es la perspectiva de la libertad negativa. ¿Qué plantea esta libertad negativa? Que yo no me puedo, o sea, no puedo hacer, el límite de la libertad es el otro, pongámoslo así, límite. Si yo estoy realizando algo, tomo una decisión al actuar, la tomaré siempre y cuando no haga daño a nadie más. ¿Cuál es la función del Estado aquí? ¿Qué función cumple el Estado en la libertad negativa? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Qué creen qué función debe cumplir el Estado? Miren la imagen, las manos son el Estado y los muñequitos de papel somos nosotros. ¿Qué función cumplirá el Estado? Saquen la idea de la imagen. Velar por nuestro bienestar. Perfecto. Velar por nuestro bienestar. La función del Estado es asegurarse que funcione de manera correcta esta perspectiva de la libertad. Una sociedad pacífica que se define como agrupación de individuos de carácter libre. Por lo tanto, el Estado solo es garante de derechos. Solo garantiza, no puede controlar, no puede decirles prácticamente qué hacer, solo garantiza este principio. Garantiza esta idea. Es garante, pero nada más, no va más allá. ¿Qué más pudieron observar en el video? ¿Qué más sacan del video? ¿Nada más se les ocurre? Entonces, dentro de esta perspectiva, el Estado se debe mantener al margen para que las personas decidan por sí mismas. ¿Sí? ¿Qué significa? Definitivamente el Estado aquí no cumple una función primordial, sino ¿quién es el que cumple la función primordial aquí? ¿Quién es el que decide? Yo. Nosotros. Nosotros, sí. Yo. Yo decido. Yo decido qué hacer y qué es correcto. ¿Bajo qué premisa o con qué límite? El otro. El otro es mi límite. Este es el límite que tengo. No puedo irme en contra del otro. ¿Cuáles serán los peligros de la libertad negativa? ¿Qué peligros puede acarrear seguir esta perspectiva?
no trae ningún peligro el seguir esta visión de la libertad. ¿Nadie se le ocurre qué peligros podría traer la libertad negativa? ¿O les parece que no trae ninguno? Si no trae ninguno, díganlo. No trae ninguno, es la forma correcta de entender la libertad. Desde el yo, el límite es del otro, yo me pongo las reglas, el Estado solo garantiza que esos derechos se cumplan, pero ¿quién es el centro de la libertad? Soy yo. ¿Alguien está de acuerdo o alguien está en desacuerdo? ¿Qué podemos decir sobre esto? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se nos ocurre sobre la libertad negativa? Con la libertad negativa se entra un monopolio sobre la violencia. Bueno, porque el problema, hablando del monopolio aquí en el carácter de la violencia, el yo que tenga más posibilidades, el yo que tenga más acceso, que comprenda mejor esta consideración, tal vez pueda dominar a los otros. Una crítica principal. Otra crítica también podría ser los peligros que se manifiestan porque solo se va a procurar el sentido de satisfacer deseos personales. Yo compro, qué sé yo, una cantidad de teléfonos celulares. Le dejo sin celulares al otro. O tal vez compro los celulares más caros con mejor tecnología y les dejo los de mejor tecnología al resto. En ese criterio, por poner un ejemplo algo burdo de comprender, pero que nos dice que yo no estoy infringiendo ninguna norma. El Estado me garantiza que yo puedo adquirir todos esos elementos. Estoy pensando el límite del otro. Sí, le estoy dejando al otro la posibilidad de que adquiera los otros productos. Pero estoy satisfaciendo solo mi necesidad. Es uno de los peligros de la libertad negativa. El satisfacer necesidades individuales sin que llegue a pensar en el otro. Porque de todos modos no le estoy haciendo daño. Y se manipula el criterio justamente de la violencia. ¿Qué es o no violencia? ¿Qué es lo justo o injusto? Dependerá del yo. Lo que manifestaba tal vez en el video, que el criterio es que justamente yo elijo, pero yo elijo bajo mi postura. Y como elijo bajo mi postura, no me interesa lo que el resto diga, siempre y cuando no le haga daño. Puedo estar indirectamente haciéndole daño. ¿Quién más? ¿Algún otro criterio sobre libertad negativa? ¿Quién le parece que está bien? Cada uno tenemos la posibilidad de decidir. ¿Creen ustedes que podemos decidir sobre lo que es justo o injusto? Podemos nosotros decir, sí, yo no le hago mal a nadie, pero estoy infringiendo 10.000 leyes, pero no le estoy haciendo mal a nadie. De verdad dicen no se podría decidir entre lo que es justo y lo que no es justo. Explíquese. Porque en sí nunca existirá ni la justicia ni la maldad, porque lo que usted dice que está bien para mí está mal y viceversa. O sea, usted está de acuerdo con la libertad negativa. ¿Usted? En efecto. ¿Sí? Desde su punto de vista estamos bien. Usted decide qué es lo correcto, lo incorrecto. Entonces, las decisiones que tomen serán las correctas porque usted la decide. Bueno, desde su punto de vista, me parece que le falta argumentación, pero puede ser válido. ¿Quién más? ¿Nadie más sobre libertad negativa? ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, si no tenemos todavía alguna idea, vamos con la libertad positiva. ¿Qué se dijo sobre libertad positiva en el video? ¿Qué entendieron? Libertad positiva. ¿Qué se entendió sobre libertad positiva? Estamos aquí. Ya. ¿Qué se entendió sobre libertad positiva? A ver. Nada. Nada de nada. ¿Qué dijeron sobre libertad positiva? William. Antes de continuar,
como no les veo a todos, como si están levantando la mano, no, por favor, prenden su audio y hablan, ¿sí? A ver, William. Pues en libertad positiva lo que entendí del video. Es, La libertad positiva sería que un individuo puede hacer todo lo que quiere sin restricciones, sin nada, que es por ejemplo, si quieres casarte con X persona, nadie te puede impedir, no importa lo que los demás digan, puedes hacer lo que quieran sin la opinión de nadie. ¿seguro libertad positiva o negativa? Bueno, dejemos en la duda ahí. ¿Alguien más? ¿Libertad positiva? ¿Qué tenemos sobre esto? Yo vi en el video que decía que es una persona libre cuando efectivamente puede conseguir lo que se ha propuesto y es feliz. Ya, esa es una conclusión a la que se llega. Y muy bien la conclusión. Una persona cuando puede llegar a la felicidad o por medio de diferentes elementos puede llegar a la felicidad es aquella persona libre. Ese es un criterio. Acuérdense que nosotros vimos a varios filósofos. Si hablamos de Sartre, Sartre dice que estamos condenados a ser libres. ¿Qué significa? Que vamos a siempre elegir. Pero si es una condena, ¿realmente será felicidad una condena? Entonces, ese es un criterio. Está muy bien. Y me parece que es el criterio que debemos tener. El criterio más positivista del sentido concreto es llegar a la felicidad. Así lo pensaba Aristóteles y algunos pensadores más. Pero realmente la libertad positiva es alcanzar la felicidad. ¿Qué decía sobre la libertad positiva? ¿Quién más? ¿Quién más sacó algo del video? ¿Qué más podemos decir? A diferencia de la libertad negativa, la libertad positiva parte de la idea de nuestro yo, de nuestra identidad, que esa identidad es producto de las fuerzas sociales. Es decir, que aquí no va a ser el yo el centro de todo, sino que yo estoy determinado, yo en cuanto a identidad, mi identidad está determinado por la sociedad. ¿Alguien que no esté de acuerdo? De ahí la imagen. De ahí la imagen que ustedes están viendo depende, por ejemplo, de la clase social a la que yo acceda, en la que yo esté, ¿cómo voy a ejercer o no mi libertad? ¿A alguien no le parece lo que estoy diciendo? De un criterio. De este modo, desde esta perspectiva, desde la libertad positiva, el ejercer un deseo, es decir, yo quiero comprar algo, no va a estar determinado por lo que yo quiera, sino va a estar determinado por la sociedad. Va a estar determinado por las clases sociales a la que pertenezca, por el lugar donde habite, por la realidad en la que esté relacionándome. Por lo tanto, la libertad en este criterio es una libertad muy aparente. Y las pretensiones que tiene un individuo están altamente influenciadas por lo que la sociedad dice, dado que existe una relación entre lo social, lo cultural, lo político, lo psicológico. Bajo esta perspectiva, lo que yo puedo elegir es lo que se me presenta en la realidad. Pongamos un ejemplo. Tengo dos teléfonos celulares, un iPhone y un Huawei. ¿Por qué la gente decide comprar iPhone y no Huawei? ¿O por qué hacen todo lo posible por comprar esa marca y no otra? Porque es la gran marca, o sea, es iPhone. El monopolio. Es iPhone y ¿qué no me dice nada? Es iPhone, es iPhone. Es que, o sea, a ver, ¿cómo le explico? ¿Cómo se dice esto? Lo que quiero decir. Es una palabra... En inglés. Pero a ver, sí tengo la idea, pero es una...
A ver, piénselo, señor. Deme un ratito. O sea, sí sé cómo. No, tranquilo. Yo aquí estoy, aquí espero. ¿Alguien más, tal vez de otro criterio? Hasta que... Porque creo que mejores funciones, mejor cámara o si yo comparo, por ejemplo, el Huawei P40, tiene mejor cámara, si es que tiene un microchip como el Snapdragon, tiene mejor acceso al sistema y qué sé yo, algunas ventajas que nos da a menor costo. ¿Por qué elijo el más caro? porque es el más popular. Por el simple Por hecho que popularidad, ¿qué más? De moda. Como está de moda y todos quieren. Porque es caro, porque está de moda. Muy bien. Señor Villena, ¿no se olvidó? ¿Ya se acordó? por apariencia, Es que, ¿cómo? Es que no encuentro, no me acuerdo esa palabra que es de la exacta para lo que usted dice. No me acuerdo exactamente esa palabra. Si al final se acuerdan, me cuentan. Apariencia. Es decir, está dentro de la sociedad, con el criterio de la sociedad, de lo que me determina a qué elegir o no. Porque también, por ejemplo, Huawei saca teléfonos muy parecidos a los iPhone. Porque tal vez no me alcanza dentro de lo que en la sociedad se me presenta, pero se parece. Es decir, que yo trato de aparentar lo más posible dentro de este criterio y la libertad que tenga en cuanto a libertad positiva va a estar determinado por la sociedad. Uno de los pensadores que estaba más ligado a esta perspectiva es Rousseau. Jean-Jacques Rousseau plantea el criterio de lo que es el sentido propio de del contrato social. Todos tenemos que tener un contrato que no es escrito, donde yo asumo unas ciertas normas en la sociedad para poder manejarme. No es que puedo hacer lo que yo quiera, no es que yo tengo un criterio sobre la realidad y bajo ese criterio hago lo que yo desee. No funciona así según Rousseau, sino que nosotros hacemos un pacto que es invisible, que me adhiero a las normas y a las leyes que la sociedad me plantea. Y a partir de esas normas y leyes que plantea la sociedad puede hablarse de la normativa, de la ley y demás. Esta idea de libertad postula que es importante cambiar los fenómenos sociales que evitan que las personas sean libres, tales como la pobreza, la ignorancia, el consumismo y todo tipo de desigualdad. ¿Qué plantea Rousseau, por ejemplo, y estos pensadores de la libertad positiva? Que no es que yo debo cambiar como perspectiva en el yo mismo, es decir, no soy yo el que puede decidir en todos los casos, sino que es la sociedad o la imposibilidad de que la sociedad me permita acceder a derechos. Pero aquí prima el Estado como consideración de regulación, porque yo no puedo, o por ejemplo, no siempre las personas saben lo que quieren, no siempre pueden determinar lo que quieren hacer, ni siquiera con elegir un elemento, peor con lo que voy a hacer tal vez de aquí a 10 años. Entonces deben existir elementos como el Estado que determinen ciertas consideraciones básicas de derechos donde yo pueda elegir, donde pueda ser libre de elegir. La libertad no está determinada entonces por cuánto yo puedo acceder, sino por cuánto me puede permitir ese acceso mismo de la sociedad, del Estado. Aquí prima el Estado sobre el yo, en la libertad negativa prima el yo sobre el Estado es garante, aquí también es garante, pero el Estado debe, o mejor dicho, la sociedad en general, no solo el Estado, la sociedad debe luchar por los derechos. Esas son las diferencias principales entre lo que es la libertad positiva y la libertad negativa. El video trataba de centrar principalmente en una postura, trataba de dar una conclusión sobre esto, más allá de la libertad positiva y negativa. Pero hay que centrarnos en esta perspectiva que es propia de la filosofía, en entender la libertad. Este es un criterio. Hay varios criterios sobre la libertad, pero es importante
establecerlos con relación a la ciudadanía, a crear y formar ciudadanía. Bien, para el día lunes vamos a, no es deber, no es para hoy, no es para el fin de semana, es para el día lunes, para que trabajen el día lunes. Para el día lunes vamos a señalar semejanzas y diferencias. Semejanzas y diferencias entre estas dos libertades, entre lo que es la libertad negativa y positiva. Escucharánme, por favor, para el día lunes, en la hora de texto, ustedes trabajan esto, semejanzas y diferencias, libertad positiva y negativa. ¿Preguntas, dudas? Bien, con eso acabamos la clase del día de hoy.